Lupita, una mujer de 65 años, vive tranquila hasta que una traición inesperada pone en riesgo su hogar y su legado. Enfrentando manipulaciones, un juicio y revelaciones impactantes, descubrirá hasta dónde puede llegar alguien cercano por ambición. Pero lo que sucede al final cambiará su vida para siempre. ¿Cómo logra salir adelante? Antes de comenzar con esta fascinante historia, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narrativas. Lupita siempre había creído en la importancia de la familia y en la fuerza que provenía de cuidar las raíces que uno construye a lo largo de la vida. A sus 65 años, era una mujer que inspiraba respeto en su comunidad. Había trabajado duro durante décadas junto a su esposo, Juan, para construir una vida estable y digna. Aunque la vida le había arrancado a su compañero hacía 12 años, ella seguía adelante con determinación, encontrando consuelo en los recuerdos y en su rutina diaria. La casa donde vivía, una propiedad modesta pero llena de historia, era su refugio. Situada en un barrio tranquilo y tradicional, la casa representaba mucho más que un espacio físico. Era el lugar donde ella y Juan habían formado una familia, donde habían celebrado cumpleaños, navidades y pequeños logros cotidianos. Cada rincón tenía un pedazo de su historia, desde las flores del jardín que Juan había plantado hasta las fotografías que adornaban las paredes. Lupita llevaba una vida tranquila y organizada. Sus mañanas las dedicaba al cuidado de su jardín, un espacio lleno de colores donde las rosas, las bugambilias y los geranios florecían bajo su atenta mirada. Por las tardes, acostumbraba visitar el mercado local para comprar ingredientes frescos y conversar con los comerciantes de siempre. La vida sencilla le bastaba, y se sentía orgullosa de su independencia, una cualidad que valoraba profundamente. Sin embargo, no todo en su vida era armonía. Lupita enfrentaba un desafío silencioso pero constante, la relación tensa con su nuera, Patricia. Desde que su único hijo, Miguel, se había casado con Patricia, Lupita había sentido una barrera invisible entre ellas. Patricia era una mujer distante, con una actitud calculadora que a menudo hacía sentir a Lupita como si fuera una intrusa en su propia familia. Aunque nunca habían tenido una confrontación directa, el ambiente entre ambas era frío, como un campo minado donde cualquier palabra podía ser malinterpretada. Miguel, siempre ocupado con su trabajo, parecía no darse cuenta de la tensión. Lupita amaba profundamente a su hijo y evitaba traerle problemas, aunque eso significara callar sus preocupaciones. Ella confiaba en que, con el tiempo, las cosas mejorarían, pero esa esperanza empezaba a desvanecerse con cada gesto de indiferencia por parte de Patricia. A pesar de estos desafíos familiares, Lupita encontraba consuelo en su comunidad. Sus vecinos, especialmente su amiga de toda la vida, Doña Clara, eran una red de apoyo invaluable. Clara, con su carácter fuerte y su sabiduría adquirida con los años, era la confidente de Lupita. Juntas compartían largas conversaciones sobre sus vidas, los cambios en el barrio y las pequeñas alegrías que encontraban en su día a día. El comienzo de un nuevo año trajo consigo visitas más frecuentes de Miguel y Patricia a la casa de Lupita. Al principio, ella lo vio como una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, pero pronto notó que las visitas venían acompañadas de temas incómodos. Patricia comenzó a hablar insistentemente sobre las dificultades económicas que enfrentaban y sugería que Lupita vendiera su casa para mudarse a un lugar más pequeño. Según Patricia, esto beneficiaría a todos, ya que podrían usar parte del dinero para resolver sus problemas financieros. Lupita escuchaba en silencio estas propuestas, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. La casa no era solo un lugar donde vivía, era su historia, su refugio, el lugar donde seguía sintiendo la presencia de Juan. Venderla significaba desprenderse de todo lo que había construido, y eso no era una opción para ella. Patricia, sin embargo, parecía decidida a convencerla. Con cada visita, la presión aumentaba. Patricia encontraba formas sutiles de insistir, mientras Miguel, quizá por evitar conflictos, no decía mucho. Lupita comenzó a sentirse atrapada, dividida entre su amor por su hijo y su deseo de proteger lo que era suyo. Pronto, Lupita empezó a notar pequeños cambios en su entorno. Documentos importantes que guardaba cuidadosamente parecían haber sido movidos. Algunos objetos personales desaparecían sin explicación. Al principio pensó que podía ser descuido,
Pero conforme pasaban los días, la sensación de que algo más estaba ocurriendo se hizo más fuerte. La inquietud de Lupita creció. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero sabía que debía actuar con prudencia. Decidió comenzar a observar más detenidamente y a tomar nota de cualquier irregularidad. Además, compartió sus sospechas con doña Clara, quien le aconsejó que tuviera cuidado y guardara bajo llave todo lo importante. En medio de esta incertidumbre, Lupita encontró fuerzas en sus recuerdos y en su propia determinación. Sabía que su vida estaba cambiando, pero estaba decidida a proteger lo que tanto le había costado construir. La relación con Patricia y Miguel era solo la superficie de algo más profundo, un conflicto que estaba a punto de desatarse. Mientras el sol se ponía sobre el tranquilo barrio donde Lupita vivía, ella miró su casa y se prometió a sí misma que no permitiría que nadie la hiciera sentir indefensa. No sabía exactamente qué se avecinaba, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. Lupita empezó a notar que las visitas de Miguel y Patricia no eran tan inocentes como aparentaban. Lo que al principio parecía ser un intento de reconectar como familia, rápidamente se transformó en una constante presión emocional. Patricia insistía en las conversaciones sobre la necesidad de vender la casa. Siempre encontraba excusas para retomar el tema, desde lo difícil que era para Lupita mantener una casa tan grande sola, hasta los beneficios de mudarse a un espacio más pequeño y cómodo. Miguel, aunque presente, parecía distante en esas conversaciones. A menudo desviaba la mirada o cambiaba de tema, pero no se atrevía a contradecir a su esposa. Esto dolía profundamente a Lupita, quien esperaba que su hijo la defendiera o al menos reconociera lo importante que era esa casa para ella. Sin embargo, las pocas veces que él opinaba, lo hacía con frases vagas como «quizás Patricia tenga razón, mamá, o podríamos encontrar un lugar bonito para ti». Lupita, consciente de que debía mantenerse firme, comenzó a responder con calma pero con determinación. Explicaba que no tenía interés en vender la casa y que ese era el lugar donde quería pasar el resto de sus días. No obstante, cada negativa suya parecía alimentar más la insistencia de Patricia. Una tarde, mientras tomaba un café con doña Clara, Lupita expresó su preocupación. Clara, con su habitual franqueza, le aconsejó que no bajara la guardia. A veces, incluso las personas en quienes confiamos pueden tener intenciones ocultas, le dijo Clara mientras miraba a Lupita con seriedad. Aunque esas palabras la inquietaron, también le dieron fuerzas para proteger lo que era suyo. La situación comenzó a escalar cuando Patricia empezó a comportarse de manera más intrusiva. En una ocasión, mientras Lupita estaba en el jardín, Patricia entró a la casa sin pedir permiso y comenzó a ordenar papeles en el escritorio de Lupita. Cuando esta última regresó y la encontró hurgando entre sus cosas, Patricia sonrió con una falsa naturalidad y dijo que solo estaba ayudando a organizar. Ese momento marcó un punto de inflexión para Lupita. Algo en su interior le decía que debía estar alerta. Decidió guardar los documentos importantes en un lugar seguro y comenzó a revisar cuidadosamente sus pertenencias cada noche. Se dio cuenta de que faltaban algunos papeles relacionados con la propiedad de la casa. Aunque intentó no alarmarse, la incertidumbre comenzó a pesarle cada vez más. Mientras los días pasaban, Lupita notaba cambios sutiles pero inquietantes. Patricia ahora llegaba con más frecuencia, incluso sin Miguel, y encontraba excusas para quedarse más tiempo del necesario. A veces se ofrecía a ayudar en tareas domésticas, algo que nunca antes había hecho, y aprovechaba para inspeccionar las habitaciones o los cajones. Aunque trataba de actuar con discreción, Lupita percibía que esas ayudas estaban lejos de ser altruistas. La gota que colmó el vaso ocurrió una mañana, cuando Lupita recibió una llamada de la compañía eléctrica informándole que su cuenta había sido suspendida debido a un cambio de titular. Confundida, Lupita intentó aclarar el problema y descubrió que alguien había solicitado el cambio usando sus datos personales. Aunque logró resolver la situación, este incidente la convenció de que algo más grande estaba ocurriendo. Lupita decidió que era hora de actuar. Visitó a un abogado recomendado por doña Clara para obtener asesoría. Durante la consulta, le explicó todo lo que había notado, desde los papeles faltantes hasta el incidente con la cuenta eléctrica. El abogado, un hombre joven pero experimentado, le aconsejó que mantuviera la calma y que empezara a recopilar pruebas. No hagas acusaciones directas sin tener evidencia,
Pero tampoco permitas que esto avance sin tomar medidas, le dijo con un tono tranquilizador. Siguiendo el consejo del abogado, Lupita compró una pequeña caja fuerte para guardar todos sus documentos importantes. También comenzó a tomar notas detalladas sobre las visitas de Patricia, incluyendo fechas, horas y cualquier cosa sospechosa que ocurriera. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, Lupita no podía evitar sentirse traicionada. Mientras tanto, Miguel parecía más distante que nunca. Cuando lo confrontaba sobre las acciones de Patricia, él siempre respondía con evasivas, diciendo que seguramente todo era un malentendido. Esto solo aumentaba la frustración de Lupita, quien sentía que su propio hijo estaba permitiendo que su esposa la manipulara. El estrés comenzó a afectarla. Por las noches, le costaba conciliar el sueño, preocupada por lo que podría suceder. Durante el día, encontraba algo de consuelo en sus tareas diarias, pero incluso el jardín, que antes era su refugio, ya no le daba la misma paz. A pesar de todo, Lupita sabía que no estaba sola. Sus vecinos, especialmente doña Clara, continuaban apoyándola. Clara la visitaba regularmente, llevándole comida casera y recordándole que debía mantenerse fuerte. «No dejes que te vean vulnerable», le decía Clara. Estas palabras resonaban en Lupita, quien sabía que su amiga tenía razón. Sin embargo, la sensación de que algo estaba a punto de estallar era ineludible. Lupita comenzó a prepararse mentalmente para enfrentar lo que fuera necesario. Sabía que la relación con Patricia estaba deteriorándose rápidamente y que Miguel parecía estar atrapado entre dos mundos. Con cada día que pasaba, Lupita se sentía más decidida a proteger su hogar y su tranquilidad. Aunque no sabía exactamente qué pasos tomaría Patricia a continuación, estaba segura de que no permitiría que nadie le arrebatara lo que con tanto esfuerzo había construido junto a Juan. El viento soplaba suavemente esa tarde mientras Lupita cerraba las ventanas de su casa. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, y se prometió a sí misma que lucharía con todas sus fuerzas para proteger lo que era suyo. Sabía que se avecinaban tiempos difíciles, pero también estaba segura de que tenía la fortaleza para enfrentarlos. Lupita se levantó una mañana con una extraña sensación de inquietud. Aunque la rutina seguía siendo la misma, había algo en el aire que no podía ignorar. Las visitas de Patricia continuaban con la misma frecuencia, y cada vez eran más invasivas. Por momentos, Lupita sentía que su propia casa ya no era suya, sino un lugar donde debía estar en constante alerta. Ese día, mientras organizaba sus papeles en la nueva caja fuerte que había comprado, notó que un documento crucial estaba desaparecido, el título de propiedad de la casa. Su corazón dio un vuelco. Recordaba perfectamente haberlo guardado en su antigua carpeta, pero ahora no estaba. La idea de que alguien lo hubiera tomado sin su permiso le causó un escalofrío. Lupita intentó mantener la calma. Sabía que perder los estribos no solucionaría nada. En lugar de alarmarse, decidió revisar minuciosamente todos sus archivos, asegurándose de que no hubiera más irregularidades. Sin embargo, cuanto más buscaba, más evidente era que el documento había sido tomado. La primera persona en quien pensó fue Patricia. Las sospechas que había acumulado durante semanas parecían ahora tomar forma. Lupita se sentó a reflexionar y recordó las ocasiones en que había sorprendido a Patricia revisando sus cosas o merodeando por su escritorio. Aunque nunca había querido pensar lo peor, ahora todo encajaba. Decidió buscar ayuda de inmediato. Volvió a consultar al abogado que le había recomendado doña Clara y le explicó la desaparición del documento. El abogado la escuchó con atención y, tras tomar nota de todo, le pidió que presentara una denuncia formal. Aunque no era fácil para Lupita dar este paso, sabía que debía hacerlo para protegerse. En los días siguientes, Lupita empezó a notar más señales de que Patricia había ido demasiado lejos. Un vecino, don Ernesto, le comentó que había visto a Patricia reuniéndose con un hombre que llevaba traje y portafolios, justo frente a la casa. Según Ernesto, parecían estar discutiendo algo importante, aunque no pudo escuchar la conversación. Esta información despertó aún más las alarmas de Lupita. Días después, mientras Lupita regresaba del mercado, encontró a Patricia esperándola en la sala de su casa. La presencia de su nuera no era una sorpresa, pero esta vez su actitud era distinta. Patricia tenía una sonrisa extraña y, con un tono que pretendía ser casual,
Comenzó a hablar sobre cómo sería maravilloso vender la casa y mudarse a un lugar más moderno. Lupita sintió como la sangre le hervía, pero decidió no confrontarla en ese momento. Necesitaba pruebas antes de tomar cualquier acción directa. A medida que pasaban los días, Lupita notó que Miguel estaba cada vez más ausente. Sus visitas se habían reducido drásticamente, y cuando hablaba con él por teléfono, sus respuestas eran evasivas. Esto no hacía más que aumentar su preocupación. Sentía que su hijo estaba siendo manipulado por Patricia o que, al menos, no estaba tomando en serio lo que ocurría. Finalmente, una noche Lupita descubrió algo que confirmó sus peores sospechas. Mientras revisaba su correo, encontró una notificación del registro de propiedades que indicaba que se había iniciado un trámite para transferir la titularidad de su casa. Lupita sintió que el mundo se detenía. La solicitud llevaba su nombre, pero ella no había firmado nada. El abogado confirmó que alguien había falsificado su firma y que probablemente Patricia estaba detrás de todo. Le explicó que, aunque el trámite aún no estaba completo, debía actuar rápido para evitar que se concretara. Lupita, con el corazón roto, decidió que había llegado el momento de confrontar a Patricia. Al día siguiente, con los documentos en mano, llamó a Miguel y le pidió que la visitara junto con Patricia. Quería enfrentar a ambos y obtener respuestas. Miguel, sorprendido por la seriedad en la voz de su madre, aceptó. Cuando ambos llegaron, Lupita los recibió con una calma que no reflejaba el torbellino emocional que sentía por dentro. Sin rodeos, les mostró la notificación del registro de propiedades y preguntó quién había iniciado el trámite. Patricia intentó fingir sorpresa, pero su actuación no convenció a nadie. Miguel, al ver los documentos, se quedó en silencio, evitando mirar a su madre a los ojos. Lupita insistió, exigiendo una explicación. Fue entonces cuando Patricia, con una frialdad que Lupita jamás había visto, admitió que había tomado prestados los documentos. Según ella, lo había hecho por el bien de la familia, para solucionar sus problemas económicos. Miguel, aún en shock, intentó justificar las acciones de su esposa, pero Lupita no estaba dispuesta a escuchar excusas. La decepción que sintió en ese momento era indescriptible. Su propio hijo, a quien había criado con tanto amor, parecía estar permitiendo que su esposa la traicionara de la manera más vil. Aunque su voz permanecía firme, Lupita sintió como las lágrimas amenazaban con salir. Después de esa confrontación, Miguel y Patricia se marcharon de la casa. Lupita sabía que la relación con ellos había llegado a un punto crítico, pero no estaba dispuesta a ceder. Inmediatamente presentó la denuncia ante las autoridades y entregó las pruebas al abogado. Aunque sabía que el camino que tenía por delante sería complicado, estaba decidida a luchar por lo que era suyo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de idas y venidas al juzgado, reuniones con el abogado y conversaciones con las autoridades. Lupita sentía que cada día era una batalla, pero no estaba dispuesta a rendirse. A pesar de todo, encontraba fuerzas en el apoyo de su amiga Clara y en el recuerdo de su esposo Juan, quien siempre le había enseñado a no dejarse vencer por las adversidades. Con cada paso que daba, Lupita se acercaba más a la verdad y a la justicia. Sabía que el proceso sería largo, pero también sabía que era necesario para proteger no solo su hogar, sino también su dignidad y su paz. La traición de Patricia había sido devastadora, pero Lupita estaba decidida a demostrar que era más fuerte que cualquier obstáculo que la vida le pusiera en el camino. Lupita estaba decidida a seguir adelante con las acciones legales. Sabía que el proceso sería largo y desgastante, pero había tomado una decisión firme: no permitiría que Patricia, ni nadie, se saliera con la suya. Aunque sentía una profunda tristeza al pensar que su propio hijo estaba involucrado, también comprendía que proteger lo que había construido era su deber, no solo hacia ella misma, sino hacia la memoria de su esposo. El abogado que la representaba había comenzado a preparar el caso. Las pruebas que Lupita había recopilado eran contundentes: la notificación del registro de propiedades, los documentos falsificados y el testimonio del banco que confirmaba intentos de cambiar la titularidad de la cuenta. Todos estos elementos apuntaban a Patricia como la principal sospechosa. Sin embargo, el caso no solo dependía de pruebas documentales. Lupita sabía que el juicio podría volverse emocionalmente complicado, especialmente porque Miguel también sería citado como parte del proceso. Una tarde, mientras Lupita descansaba en su jardín,
un auto desconocido se detuvo frente a su casa. De él bajaron Patricia y Miguel. Aunque no había recibido ninguna llamada previa, Lupita los invitó a entrar. Intuía que venían con intenciones de hablar, quizás para intentar justificar lo ocurrido o incluso buscar una reconciliación. Sin embargo, la tensión era evidente desde el momento en que cruzaron la puerta. Patricia tomó la palabra primero. Con un tono que pretendía sonar conciliador, comenzó a explicar que todo había sido un malentendido. Insistía en que su intención nunca fue perjudicar a Lupita, sino buscar una solución para los problemas económicos que enfrentaban. Hablaba de sacrificios familiares, de la importancia de apoyarse unos a otros y de cómo a veces es necesario tomar decisiones difíciles. Sin embargo, para Lupita, esas palabras no eran más que excusas vacías. Miguel, por su parte, permanecía en silencio. Evitaba mirar directamente a su madre, y eso le dolía más que cualquier cosa. Lupita sentía que su hijo estaba atrapado entre la lealtad hacia su esposa y el amor hacia su madre, pero también sabía que el silencio de Miguel era, en parte, una forma de complicidad. La falta de acción de su hijo la hacía sentir sola en esa lucha, como si la familia que tanto había cuidado se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Lupita, con una calma sorprendente, les recordó los hechos. Les habló de los documentos desaparecidos, del intento de transferir la propiedad de la casa y de las pruebas que ya estaban en manos de las autoridades. No levantó la voz ni permitió que sus emociones la dominaran. Su tono era firme, pero sereno, como quien sabe que la verdad está de su lado. Al escuchar esto, Patricia cambió su actitud. Su tono conciliador se convirtió en agresivo. Comenzó a culpar a Lupita, diciendo que ella era egoísta por no querer ayudar a su propia familia y que su apego a la casa era una muestra de orgullo y obstinación. Intentó pintar a Lupita como la culpable de todos los problemas, pero sus palabras solo confirmaron lo que Lupita ya sabía. Patricia estaba desesperada y dispuesta a cualquier cosa para salirse con la suya. Miguel intentó intervenir, pero sus palabras fueron débiles. «Mamá, no es lo que parece», dijo finalmente, aunque sin convicción. Lupita lo miró directamente a los ojos y, por primera vez, expresó lo que había estado guardando en su corazón. Le recordó todas las veces que lo había apoyado, desde sus primeros pasos hasta los momentos difíciles de su vida adulta. Le habló de la decepción que sentía al verlo permitir que su esposa actuara de esa manera. Le dijo que, aunque lo amaba profundamente, no podía aceptar que él fuera parte de esa traición. El enfrentamiento terminó con Patricia y Miguel saliendo apresuradamente de la casa. Lupita sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, había dicho lo que necesitaba decir, pero, por otro, sabía que esa confrontación había marcado un punto de no retorno en su relación con ellos. A pesar de todo, estaba convencida de que había hecho lo correcto. En los días siguientes, Lupita se centró en el caso legal. El abogado le explicó que Patricia podría enfrentar serias consecuencias si se demostraba su culpabilidad, incluyendo cargos por falsificación y fraude. Aunque esto le daba cierta tranquilidad, también le preocupaba el impacto que esto tendría en Miguel. No quería perder a su hijo, pero tampoco podía ignorar lo que estaba en juego. La comunidad comenzó a enterarse del conflicto. Los vecinos, que siempre habían admirado a Lupita, le ofrecieron su apoyo. Algunos de ellos incluso compartieron sus propias experiencias de conflictos familiares, lo que le recordó a Lupita que no estaba sola en su lucha. Doña Clara, como siempre, fue su mayor aliada. Le recordaba constantemente que era una mujer fuerte y que no debía permitir que nadie la hiciera dudar de sí misma. Mientras el caso avanzaba, Lupita se preparaba para lo que vendría. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que tenía la fortaleza necesaria para enfrentarlo. Con cada día que pasaba, se sentía más segura de su decisión y más determinada a proteger lo que era suyo. El sol se ponía mientras Lupita cerraba las ventanas de su casa, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Aunque el futuro era incierto, estaba lista para seguir adelante, sabiendo que su lucha no solo era por la casa, sino también por su dignidad y su tranquilidad. Los días posteriores al enfrentamiento con Patricia y Miguel trajeron una calma aparente, pero Lupita no se dejó engañar por esa quietud. Sabía que Patricia no se rendiría fácilmente. Cada paso que daba para proteger su hogar y su estabilidad emocional la fortalecía,
pero también la hacía consciente de que estaba lidiando con alguien capaz de todo por alcanzar sus objetivos. Una tarde, mientras Lupita regresaba del mercado, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta, y aunque ella era muy cuidadosa con la seguridad de su casa, estaba segura de haberla cerrado antes de salir. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero decidió entrar con cautela. Al cruzar el umbral, vio que el interior de su hogar estaba revuelto. Cajones abiertos, papeles por el suelo y algunos objetos decorativos tirados sin cuidado. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Llamó de inmediato a doña Clara, quien llegó rápidamente acompañada de su nieto, un joven policía en formación. Después de inspeccionar la casa, confirmaron que no había nadie dentro, pero era evidente que alguien había estado buscando algo. Lupita sospechaba que Patricia estaba detrás de esto, pero no tenía pruebas concretas. Sin embargo, presentó una denuncia formal en la comisaría, donde le recomendaron reforzar la seguridad de su hogar. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Cada pequeño sonido le parecía sospechoso. Aunque había cambiado las cerraduras y puesto candados adicionales, la sensación de vulnerabilidad era ineludible. El espacio que siempre había sido su refugio ahora parecía invadido, y eso la llenaba de tristeza y rabia. Decidió instalar cámaras de seguridad al día siguiente, un gasto que no había planeado pero que consideró necesario. Días después, el abogado le informó que el caso estaba avanzando, pero que aún faltaban varias etapas para llegar a una resolución definitiva. Lupita trataba de mantener la calma, pero la incertidumbre la agotaba. Su mayor preocupación seguía siendo Miguel. Aunque sentía un profundo dolor por la traición de Patricia, no podía dejar de pensar en su hijo y en cómo todo esto estaba afectando su relación. Intentó llamarlo varias veces, pero él rara vez contestaba, y cuando lo hacía, sus respuestas eran breves y distantes. Mientras tanto, Patricia comenzó a mostrar su verdadera naturaleza de manera más descarada. Una mañana, Lupita recibió una llamada del banco informándole que alguien había intentado acceder a una de sus cuentas. Aunque el intento fue bloqueado, el incidente la alarmó aún más. Sabía que Patricia estaba desesperada y que eso la hacía más peligrosa. El momento más crítico llegó una tarde lluviosa. Lupita estaba en su sala, revisando documentos, cuando escuchó un ruido fuerte en el patio trasero. Al mirar por la ventana, vio a Patricia, acompañada de un hombre desconocido, intentando forzar la cerradura de la puerta trasera. Lupita reaccionó de inmediato y llamó a la policía. Aunque se sentía aterrorizada, decidió enfrentarlos desde el interior de la casa. Con una voz firme, les gritó que había llamado a las autoridades y que tenían poco tiempo para irse antes de ser arrestados. Patricia, lejos de mostrar arrepentimiento, respondió con un tono lleno de desprecio, acusándola de ser una vieja egoísta que no sabía compartir. Lupita sintió que cada palabra era un intento de quebrantarla, pero no dejó que eso la intimidara. La policía llegó en cuestión de minutos, y Patricia y su cómplice intentaron huir, pero fueron detenidos antes de lograrlo. Lupita observó desde la ventana mientras los agentes los esposaban y los llevaban a la patrulla. Aunque se sintió aliviada de que el peligro inmediato había pasado, también experimentó una mezcla de emociones: tristeza, decepción y una profunda sensación de pérdida. Esa noche, Lupita se sentó en su sala, rodeada por el apoyo de sus vecinos, quienes habían acudido a su casa al enterarse del incidente. Doña Clara, siempre sabia, le recordó que había demostrado una valentía admirable. No cualquiera tiene el coraje de enfrentar algo así, le dijo mientras le tomaba la mano. A pesar de las palabras de aliento, Lupita no podía evitar pensar en Miguel. Sabía que su relación con él nunca sería la misma después de esto. En los días siguientes, Patricia permaneció detenida mientras se realizaban las investigaciones. Su cómplice confesó que había sido contratado por Patricia para intimidar a Lupita y que incluso le había hablado de formas más drásticas de resolver el problema. Esta confesión fue clave para fortalecer el caso en su contra. Por primera vez en semanas, Lupita sintió que la justicia estaba más cerca. A pesar de todo, no podía evitar reflexionar sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. La traición de Patricia y la falta de apoyo de Miguel la habían golpeado profundamente, pero también le habían mostrado su propia fortaleza. Sabía que el camino hacia la paz sería largo,
pero estaba decidida a recorrerlo. Mientras miraba el jardín al amanecer, Lupita sintió una mezcla de esperanza y tristeza. Había ganado una batalla importante, pero el precio emocional había sido alto. Sin embargo, estaba lista para seguir adelante, sabiendo que cada paso que daba era una reafirmación de su valor y su determinación. La detención de Patricia y su cómplice marcó un antes y un después en la vida de Lupita. Aunque el peligro inmediato parecía haberse disipado, la incertidumbre de lo que ocurriría a continuación la mantenía en constante alerta. La policía había comenzado una investigación formal, y el abogado de Lupita trabajaba para garantizar que el caso llegara a un juicio justo. Sin embargo, el proceso estaba lejos de ser sencillo. En las semanas que siguieron al incidente, Lupita tuvo que dedicar una cantidad considerable de tiempo a colaborar con las autoridades. Fue citada varias veces a la comisaría para dar su testimonio y aportar cualquier información adicional que pudiera ser relevante. Aunque hablar de lo ocurrido era emocionalmente desgastante, Lupita sabía que cada detalle era importante para construir un caso sólido contra Patricia. Una de las piezas clave de la investigación fue la confesión del cómplice. Este hombre, cuyo nombre era Marcos, había sido contratado por Patricia con la promesa de un pago considerable. Durante su declaración, admitió que Patricia lo había convencido de que Lupita era una mujer obstinada que se negaba a ayudar a su propia familia. Según él, Patricia había llegado a sugerir que, si no lograban intimidar a Lupita, podrían recurrir a métodos más agresivos. Este testimonio, junto con las pruebas documentales que Lupita había recopilado, fortaleció enormemente el caso. Mientras tanto, Miguel permanecía en silencio. Aunque no había sido acusado formalmente, la policía también lo citó para que diera su versión de los hechos. Lupita no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio al enterarse de que su hijo había accedido a cooperar. Sabía que su relación con él estaba profundamente dañada, pero todavía esperaba que este proceso pudiera ser una oportunidad para que Miguel reflexionara sobre sus acciones. El día que Miguel acudió a la comisaría, Lupita decidió no estar presente. No quería influir en su testimonio ni confrontarlo en ese momento tan delicado. Más tarde, el abogado le informó que Miguel había negado tener conocimiento de los planes de Patricia, pero que su actitud había sido evasiva y llena de contradicciones. Aunque no había pruebas suficientes para implicarlo directamente, su comportamiento no ayudó a limpiar su imagen. A medida que la investigación avanzaba, Lupita comenzó a notar un cambio en su propia actitud. Aunque el estrés y el cansancio seguían presentes, también sentía una renovada sensación de control sobre su vida. Había enfrentado situaciones que nunca imaginó posibles y, a pesar de las dificultades, había demostrado ser más fuerte de lo que creía. La comunidad continuaba brindándole apoyo incondicional. Los vecinos, al enterarse de los avances del caso, no dudaban en expresarle su admiración y solidaridad. Algunos incluso se ofrecieron a acompañarla a las audiencias y reuniones con el abogado. Doña Clara, como siempre, era su mayor apoyo. «Has demostrado que eres una mujer valiente y digna», le decía constantemente. Estas palabras, aunque sencillas, significaban mucho para Lupita. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando la policía presentó un informe detallado de las acciones de Patricia. Según el documento, Patricia no solo había falsificado documentos y contratado a un cómplice, sino que también había intentado acceder a otras propiedades en nombre de Lupita. Este nivel de premeditación y engaño era devastador para Lupita, quien no podía comprender cómo alguien tan cercano había llegado a traicionarla de esa manera. A pesar de todo, Lupita trató de mantener la perspectiva. Sabía que la lucha por la justicia no era solo por ella, sino también por todas las mujeres que enfrentaban situaciones similares y no tenían los recursos o el apoyo para defenderse. En más de una ocasión, se encontró reflexionando sobre cómo podría usar su experiencia para ayudar a otras personas en el futuro. Con el paso del tiempo, la fecha del juicio se acercaba. Lupita, aunque nerviosa, se sentía preparada para enfrentarlo. Sabía que sería un proceso emocionalmente intenso, pero también era una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso de su vida y recuperar su paz. La investigación policial concluyó con un informe detallado que incluía todas las pruebas y testimonios recopilados. El caso contra Patricia era sólido, y el abogado de Lupita estaba seguro de que la verdad prevalecería. Sin embargo, Lupita no bajó la guardia.
Sabía que Patricia aún podía intentar manipular la situación a su favor y no estaba dispuesta a permitirlo. Mientras el sol se ponía esa tarde, Lupita se sentó en su jardín, rodeada de las flores que había cuidado durante años. Aunque todavía quedaba mucho por enfrentar, sintió una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Había recorrido un camino difícil, pero estaba más cerca que nunca de recuperar lo que era suyo. Por primera vez en semanas, se permitió sonreír, sabiendo que, aunque la lucha aún no había terminado, estaba más fuerte que nunca. Con el juicio a la vuelta de la esquina, Lupita sentía una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que el proceso judicial sería un desafío, no solo por los procedimientos legales, sino también por el impacto emocional que tendría enfrentarse nuevamente a Patricia y, posiblemente, a Miguel. Aunque la investigación había reunido pruebas sólidas, Lupita entendía que cualquier giro inesperado podría cambiar el rumbo de las cosas. Una mañana, mientras revisaba los documentos que debía presentar en el tribunal, recibió una llamada inesperada. Era el abogado, quien, con un tono cauteloso, le informó que Patricia había solicitado una audiencia preliminar. Al parecer, ella planeaba llegar a un acuerdo para evitar que el caso avanzara a juicio. Lupita, sorprendida, no supo qué pensar. Por un lado, la idea de resolver el conflicto de manera más rápida era tentadora, pero por otro, sentía que aceptar un acuerdo podría ser visto como una concesión. El abogado le explicó que Patricia, a través de su representante legal, había propuesto devolver todos los documentos y desistir de cualquier reclamo sobre la casa a cambio de una reducción de los cargos en su contra. Sin embargo, este acuerdo no implicaba una disculpa ni un reconocimiento de culpabilidad por parte de Patricia, algo que irritó profundamente a Lupita. Después de reflexionar, decidió rechazar la oferta. Su abogado la respaldó, asegurándole que tenían un caso lo suficientemente sólido como para buscar una sentencia justa en el juicio. La negativa de Lupita a aceptar el acuerdo marcó un punto de no retorno. Patricia, al enterarse, reaccionó con furia. Según los informes del abogado, había intentado desacreditar a Lupita presentando una serie de cartas llenas de acusaciones falsas. Estas cartas sugerían que Lupita había sido negligente con sus finanzas y que incluso había maltratado a Patricia en el pasado. Aunque las acusaciones eran absurdas, Lupita no pudo evitar sentirse indignada por el nivel de manipulación al que Patricia estaba dispuesta a llegar. Mientras tanto, Miguel permanecía en un silencio que se hacía cada vez más doloroso para Lupita. Aunque había cooperado inicialmente con la investigación, ahora parecía más distante que nunca. Esto la llevó a preguntarse si su hijo estaba siendo manipulado por Patricia o si simplemente había decidido no involucrarse más en el conflicto. A pesar de todo, Lupita trataba de mantener la esperanza de que, eventualmente, Miguel abriría los ojos y reconocería la verdad. A medida que el día del juicio se acercaba, Lupita comenzó a recibir muestras de apoyo de lugares inesperados. Varios vecinos, al enterarse de los últimos acontecimientos, se ofrecieron como testigos para hablar sobre el carácter intachable de Lupita y sobre el comportamiento problemático de Patricia. Este gesto conmovió profundamente a Lupita, quien se sintió fortalecida por la solidaridad de su comunidad. El giro más inesperado ocurrió una semana antes del juicio. Lupita recibió una llamada de Miguel. Su voz era temblorosa, como si estuviera luchando por contener las emociones. Le pidió reunirse en un lugar neutral, lejos de la tensión de las audiencias y del escrutinio público. Aunque Lupita no estaba segura de qué esperar, aceptó. Al día siguiente, se encontraron en un café pequeño y discreto, donde Miguel llegó con una expresión de arrepentimiento evidente. Durante la reunión, Miguel le confesó que, aunque al principio había confiado ciegamente en Patricia, ahora veía con claridad lo lejos que ella había llegado para manipular y traicionar a su propia familia. Explicó que había estado lidiando con una intensa culpa, no solo por permitir que Patricia actuara de esa manera, sino también por no haber defendido a su madre cuando más lo necesitaba. Miguel incluso admitió que Patricia le había ocultado muchos de los detalles más oscuros de sus planes, pero que ahora comprendía la magnitud de lo que había hecho. Lupita escuchó en silencio mientras Miguel hablaba. Aunque sus palabras la conmovieron, también sintió una mezcla de tristeza y desconfianza. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, pero también entendía que esta confesión era un paso importante. Cuando Miguel terminó de hablar, Lupita le respondió con honestidad.
Le dijo que, aunque su amor de madre seguía intacto, necesitaría tiempo para sanar las heridas que todo este conflicto había dejado. Miguel, visiblemente afectado, le prometió que haría todo lo posible para recuperar su confianza. Como muestra de su compromiso, accedió a testificar en el juicio y declarar todo lo que sabía sobre los planes de Patricia. Aunque esta decisión no revertía el daño ya hecho, Lupita sintió un pequeño rayo de esperanza al ver que su hijo finalmente estaba dispuesto a enfrentar la verdad. El día del juicio llegó con una mezcla de nervios y determinación para Lupita. Entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto, rodeada por su abogado, varios vecinos que habían ofrecido su apoyo y, para su sorpresa, Miguel. Aunque el proceso sería largo y emocionalmente agotador, Lupita sabía que había llegado hasta ese punto gracias a su valentía y resiliencia. Mientras tomaba asiento, Lupita recordó todas las pruebas que había reunido y el camino que había recorrido hasta ese momento. Aunque aún quedaba mucho por enfrentar, estaba más preparada que nunca para buscar justicia y, sobre todo, recuperar la paz que tanto merecía. Con el corazón lleno de fuerza, se prometió a sí misma que, independientemente del resultado, nunca permitiría que nadie volviera a arrebatarle su dignidad ni su tranquilidad. La sala del tribunal estaba llena de tensión cuando Lupita entró, acompañada por su abogado y los vecinos que la habían apoyado durante todo el proceso. Aunque intentaba mantener una expresión serena, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Frente a ella, Patricia estaba sentada al lado de su abogado, con una actitud que oscilaba entre la arrogancia y el nerviosismo. Miguel también estaba allí, sentado en un lugar neutral, pero Lupita sintió un pequeño consuelo al saber que él estaría testificando a su favor. El juicio comenzó con la presentación de los argumentos iniciales. El abogado de Lupita expuso con claridad los hechos. Patricia había falsificado documentos, intentado transferir ilegalmente la propiedad de la casa y, en un acto desesperado, había contratado a un cómplice para intimidar a Lupita. Las pruebas eran contundentes: documentos con firmas falsificadas, la confesión del cómplice y el historial de intentos de acceso a las cuentas bancarias de Lupita. Todo esto pintaba un cuadro claro de la culpabilidad de Patricia. Por su parte, el abogado de Patricia intentó argumentar que todo había sido un malentendido. Insistió en que Patricia solo estaba tratando de ayudar a la familia en un momento difícil y que las acciones que había tomado eran impulsadas por buenas intenciones, aunque mal ejecutadas. Esta narrativa, aunque cuidadosamente construida, no logró convencer a la mayoría de los presentes en la sala, especialmente porque los hechos presentados por la defensa de Lupita eran demasiado sólidos para ser refutados. El punto más emocionante del juicio llegó cuando Miguel subió al estrado. La sala quedó en completo silencio mientras él comenzaba a hablar. Aunque se notaba que estaba nervioso, Miguel mostró una sinceridad que conmovió incluso a los más escépticos. Admitió que, al principio, había apoyado las ideas de Patricia porque confiaba en ella, pero que nunca imaginó hasta dónde estaría dispuesta a llegar. Declaró que, cuando se dio cuenta de las acciones ilegales de su esposa, se sintió atrapado entre la lealtad hacia ella y el amor por su madre, pero que ahora estaba allí para hacer lo correcto. El testimonio de Miguel fue crucial. No solo confirmó las sospechas sobre Patricia, sino que también proporcionó detalles importantes que fortalecieron el caso de Lupita. Aunque verlo en esa posición era doloroso para Lupita, también sintió una especie de alivio al saber que su hijo finalmente había tomado una postura clara. Patricia, al escuchar el testimonio de Miguel, perdió la compostura por primera vez desde que comenzó el juicio. Intentó interrumpirlo varias veces, alegando que estaba mintiendo, pero el juez la reprendió, ordenándole guardar silencio. Este momento reveló su verdadera naturaleza frente al tribunal, lo que perjudicó aún más su defensa. Después de varios días de testimonios, análisis de pruebas y argumentos legales, llegó el momento de las declaraciones finales. El abogado de Lupita apeló al sentido de justicia del juez, recordándole que este caso no solo trataba de un intento de fraude, sino también del impacto emocional y psicológico que Patricia había causado en una mujer que solo quería vivir en paz. Su discurso fue apasionado y directo, dejando claro que Patricia debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por su parte, el abogado de Patricia intentó minimizar los cargos, argumentando que ella no representaba un peligro real y que su cliente merecía una oportunidad para redimirse. Sin embargo, sus palabras carecían del peso necesario para contrarrestar la evidencia presentada durante el juicio. Finalmente,
el juez pidió un receso para deliberar. Lupita, mientras esperaba el veredicto, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Recordó los momentos en que se sintió sola, traicionada y vulnerable, pero también pensó en la fuerza que había encontrado en sí misma y en el apoyo que había recibido de su comunidad. Pase lo que pase, sabía que había hecho todo lo posible para proteger su hogar y su dignidad. El regreso del juez marcó el momento decisivo. Con voz firme, anunció su veredicto. Patricia fue declarada culpable de los cargos de falsificación, intento de fraude y amenazas. La sentencia incluyó una pena de prisión para Patricia y una orden de restitución total de los documentos y bienes de Lupita. Además, se reconoció el daño emocional causado a Lupita, lo que abrió la puerta para una posible compensación adicional en el futuro. Lupita sintió una oleada de emociones al escuchar el veredicto. Aunque sabía que este no era el final de su lucha, también era un paso importante hacia la justicia y la paz. Mientras salía del tribunal, rodeada por sus vecinos y con Miguel caminando a su lado, sintió un alivio que no había experimentado en meses. A pesar de la victoria legal, Lupita sabía que aún quedaban heridas por sanar. Su relación con Miguel, aunque mejorando, requeriría tiempo y esfuerzo para reconstruirse. Sin embargo, ahora se sentía más fuerte y más segura de sí misma que nunca. Había enfrentado una tormenta y había salido victoriosa, no solo por la resolución del caso, sino también porque había demostrado que su dignidad y su valentía eran inquebrantables. Con el sol brillando sobre ella mientras caminaba hacia su hogar, Lupita sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar al futuro con esperanza. Su casa, su refugio y el símbolo de todo lo que había construido junto a su esposo, seguía siendo suya, y con eso, también su libertad y su paz. Tras el juicio, Lupita volvió a su hogar con una mezcla de alivio y agotamiento. Su casa, que había sido el centro de la disputa, permanecía intacta no solo como una propiedad, sino como un símbolo de su resiliencia. Aunque la sentencia contra Patricia era clara, Lupita sabía que el proceso de cerrar este capítulo no terminaba con el veredicto. Había heridas emocionales que requerirían tiempo para sanar, especialmente las relacionadas con su relación con Miguel. En los días siguientes, Miguel visitó a Lupita con más frecuencia. Aunque al principio las conversaciones eran tensas, poco a poco comenzaron a reconstruir el vínculo que el conflicto había fracturado. Miguel le pidió perdón repetidamente, reconociendo que había permitido que Patricia lo manipulara y que no había actuado como debía para protegerla. Lupita, aunque le costó, aceptó sus disculpas. Sabía que aferrarse al resentimiento no le devolvería el tiempo perdido, y, como madre, siempre había deseado que su hijo aprendiera de sus errores. Miguel también comenzó a tomar medidas para distanciarse legalmente de Patricia. Aunque el proceso de divorcio no era sencillo, él estaba decidido a cerrar ese capítulo de su vida. Para Lupita, esto representaba un rayo de esperanza, no solo porque veía a su hijo tomando decisiones más responsables, sino también porque sentía que él estaba intentando recuperar el control de su vida. Mientras tanto, Lupita enfocaba su energía en restaurar la paz en su hogar y su comunidad. Los vecinos, que habían sido un pilar de apoyo durante todo el conflicto, continuaban visitándola y ayudándola en lo que podían. Doña Clara, su amiga más cercana, se convirtió en su confidente durante este proceso. Juntas pasaban tardes en el jardín, hablando sobre todo lo que habían vivido y soñando con proyectos futuros. Uno de los momentos más significativos para Lupita llegó cuando decidió organizar una reunión en su casa para agradecer a todos los que la habían apoyado. Preparó comida típica, adornó su jardín con flores frescas y abrió las puertas de su hogar para recibir a vecinos, amigos y familiares. Durante la reunión, tomó la palabra y expresó su gratitud con lágrimas en los ojos. «No sé qué habría hecho sin ustedes», dijo, mirando a cada rostro conocido. «Hoy estoy aquí, más fuerte, gracias a todos ustedes». La reunión no solo fue un acto de agradecimiento, sino también una forma de cerrar el ciclo de dolor y conflicto que había vivido. Lupita sintió que, al compartir su victoria y su gratitud, estaba liberándose del peso de la traición y reafirmando el valor de las conexiones humanas. Sin embargo, aún había un asunto pendiente, el futuro de su casa. Aunque había ganado el juicio, Lupita quería asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir. Consultó con su abogado y tomó medidas para proteger legalmente su patrimonio,
incluyendo un fideicomiso que garantizaría que la propiedad no pudiera ser disputada nuevamente. Estas decisiones le dieron una nueva sensación de seguridad, permitiéndole dormir más tranquila por las noches. En los meses que siguieron, Lupita también comenzó a involucrarse más en su comunidad. Inspirada por su experiencia, decidió colaborar con un grupo local que ofrecía apoyo legal y emocional a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Compartir su historia con otras mujeres que enfrentaban desafíos similares le dio un propósito renovado. Sentía que su lucha no había sido en vano y que ahora podía usar su experiencia para marcar una diferencia en la vida de otras personas. La relación con Miguel continuó mejorando. Aunque sabían que no podían borrar el pasado, ambos estaban comprometidos a construir un futuro basado en el respeto y la comunicación. Miguel comenzó a visitarla todos los fines de semana, ayudándola en el jardín y compartiendo largas conversaciones sobre su infancia y los recuerdos que ambos tenían de Juan, el esposo de Lupita. Estos momentos, aunque simples, eran profundamente significativos para ambos. Un día, mientras regaban las plantas juntos, Miguel le dijo algo que Lupita nunca olvidaría. «Mamá, nunca debí haber permitido que esto sucediera. Tú mereces lo mejor, y prometo que haré todo lo que esté en mis manos para compensarlo». Lupita, conmovida, le respondió: «Hijo, lo que más quiero es que aprendas de esto y sigas adelante con dignidad. Ese será el mejor regalo para mí». Con el tiempo, Lupita sintió que había recuperado no solo su hogar, sino también su paz interior. Aunque el camino había sido difícil, cada obstáculo la había fortalecido, enseñándole el valor de la perseverancia y el poder del apoyo comunitario. Su historia se convirtió en un testimonio de la fuerza de las mujeres mayores, que, a pesar de las adversidades, pueden alzar la voz y defender lo que es suyo. Al final, Lupita encontró una nueva serenidad en su vida. Su casa, su jardín y su comunidad eran un recordatorio constante de todo lo que había superado. Aunque las cicatrices de la traición siempre estarían ahí, también lo estarían las lecciones que había aprendido y el amor que había recuperado. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre su barrio, Lupita se sentó en el porche de su casa, con una taza de café en las manos y una sonrisa tranquila en el rostro. Sabía que la vida continuaba y que aún había mucho por disfrutar. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y se permitió sentir gratitud, porque, después de todo, había demostrado ser inquebrantable. El amanecer en casa de Lupita era más brillante que nunca. La tormenta que había sacudido su vida parecía un recuerdo distante, aunque las lecciones que había aprendido seguían frescas en su corazón. Ahora, cada rincón de su hogar, desde el jardín hasta las habitaciones llenas de recuerdos, era un reflejo de su fortaleza y de la paz que había recuperado. Pero Lupita sabía que este no era solo el final de un capítulo, era también el comienzo de una nueva etapa, llena de posibilidades. Inspirada por todo lo que había vivido, Lupita decidió que era momento de devolver algo a la comunidad que tanto la había apoyado. A través del grupo local de mujeres mayores con el que había comenzado a colaborar, propuso una iniciativa para crear talleres donde las personas pudieran aprender sobre sus derechos legales, cómo proteger su patrimonio y, más importante aún, cómo fortalecer su autoestima en momentos difíciles. Su experiencia le había demostrado que muchas mujeres de su edad se enfrentaban a problemas similares, pero no sabían cómo actuar o a quién recurrir. La respuesta fue abrumadora. Muchas mujeres del barrio se acercaron a Lupita, no solo para agradecerle por su valentía, sino también para compartir sus propias historias de lucha. Algunas habían sido víctimas de estafas por parte de familiares, otras habían enfrentado discriminación o abandono. Lupita escuchaba cada historia con atención, ofreciendo palabras de apoyo y recordándoles que no estaban solas. «Si yo pude, ustedes también pueden», les decía con una sonrisa cálida. Con el apoyo de Doña Clara y otros vecinos, los talleres comenzaron a tomar forma. Lupita organizaba reuniones semanales en el centro comunitario del barrio, donde invitaba a abogados, psicólogos y especialistas en finanzas a dar charlas prácticas. Además, dedicaba tiempo a compartir su propia experiencia, no desde el resentimiento, sino desde el aprendizaje. Quería que su historia fuera un ejemplo de cómo la adversidad puede transformarse en una oportunidad para crecer. Mientras tanto, su relación con Miguel continuaba fortaleciéndose. Ahora, sus visitas eran más frecuentes y llenas de cariño.
Miguel había empezado a colaborar con los talleres, ayudando a Lupita a organizar las actividades y ofreciendo su apoyo logístico. Para él, este era un gesto simbólico de reparación, una forma de demostrar que estaba comprometido a construir un vínculo más sólido con su madre. Un día, mientras Lupita y Miguel trabajaban juntos en el jardín, él le confesó algo que la dejó sin palabras. «Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó y en lo que realmente importa en la vida. Quiero que sepas que estoy profundamente arrepentido, pero también quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Lo que hiciste fue inspirador, no solo para mí, sino para todos los que te rodean». Lupita, conmovida, abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo que sus palabras eran la culminación de un largo proceso de sanación. El impacto de los talleres trascendió las fronteras del barrio. Con el tiempo, otros grupos comunitarios de la ciudad comenzaron a interesarse en replicar la iniciativa de Lupita. Ella fue invitada a hablar en eventos locales, donde compartía su historia y animaba a otras mujeres a tomar el control de sus vidas. Aunque nunca había imaginado convertirse en una figura pública, Lupita aceptó este nuevo rol con humildad, viendo en él una oportunidad para marcar una diferencia aún mayor. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno que estaba ocurriendo, Lupita no olvidaba la importancia de cuidar de sí misma. Continuaba dedicando tiempo a las cosas que la hacían feliz: su jardín, sus libros y las tardes tranquilas en su porche. Había aprendido que la resiliencia no solo se trata de enfrentar los desafíos, sino también de encontrar momentos de paz en medio del caos. Un día, mientras organizaba una reunión en su casa para celebrar el primer aniversario de los talleres, Lupita reflexionó sobre lo lejos que había llegado. La casa, que había sido el centro de tanto conflicto, ahora era un lugar lleno de vida y amor. Estaba rodeada de personas que la apoyaban, de un hijo que había recuperado su camino y de una comunidad que valoraba su liderazgo. Durante la celebración, tomó un momento para dirigirse a sus invitados. Con la voz llena de emoción, dijo: «Hace un año, estaba luchando por proteger este hogar, pero hoy sé que este lugar no es solo una casa. Es un símbolo de todo lo que podemos superar cuando enfrentamos la adversidad con valentía. Quiero agradecerles a todos ustedes, porque este renacimiento no habría sido posible sin su apoyo». Esa noche, mientras el último invitado se despedía, Lupita se quedó sola en su porche, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. Había recuperado su hogar, su relación con Miguel y, lo más importante, su confianza en sí misma. Ahora, estaba lista para abrazar el futuro con optimismo, sabiendo que, sin importar lo que viniera, siempre sería capaz de enfrentarlo con dignidad y fortaleza. El amanecer siguiente trajo consigo una nueva luz. Lupita, con una taza de café en la mano y una sonrisa tranquila en el rostro, se sentó en el jardín que tanto amaba. Escuchó el canto de los pájaros y respiró profundamente, disfrutando de la paz que había ganado con tanto esfuerzo. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y Lupita estaba lista para vivirlo plenamente. ¿Te conmovió esta historia? Comparte este video con alguien que necesite recordarlo y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. Descubre otra historia que tocará tu corazón y te inspirará a valorar lo que realmente importa.